Ok, ok, como te había dicho, este dibujo no aplica las razones trigonométricas porque no tienen triángulos rectángulos. Ok, las razones trigonométricas son solamente para triángulos rectángulos. Es decir, triángulos que tienen un ángulo recto. ¿Sí se entendió? Entonces, por eso se hace necesario ver otras leyes trigonométricas, se llaman esto. Leyes trigonométricas. Entonces, aquí vamos a ver lo que es la ley del seno y la ley del coseno, que son dos. Ley del seno y luego está la ley del coseno. Yo no sé si a ti te irán a explicar la ley del coseno, pero por las fórmulas que vi abajo sí te van a explicar la ley del seno. Aquí dice, un viajero que vive en Brasil, punto E, inicia un trayecto recorriendo Sudamérica, se dirige a Venezuela, que es el punto A, luego a Perú, posteriormente a Argentina, y la última ciudad que recorre está en Brasil, punto D, para luego regresar a su ciudad de origen. Entonces, yo puedo dividir esta figura o este polígono, puedo dividirlo en triángulos. Pero fíjate que ese triángulo que yo hice, ABC, no es rectángulo. ¿Sí se entiende? Exacto. ¿Ya? Entonces, esto es un triángulo que se llama, no sé, puede ser un isósceles, puede ser un escaleno, pero no es rectángulo, porque no tiene ningún ángulo recto. Y la ley del seno lo que me dice es que cuando tú tienes un triángulo cualquiera, esto sí se aplica para cualquier triángulo, tú tienes tres lados, ABC, y tienes tres ángulos. Yo te recomiendo que siempre lo identifiques así. El lado A, el ángulo opuesto le pones alfa, ¿ok? Para que esté ordenado. Al lado B, al ángulo opuesto le pones beta, ¿ya? Y al lado C, al ángulo opuesto le pones gamma. Esas son las tres primeras letras griegas, alfa, beta y gamma. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Ya? Entonces, si tú lo estableces así, estás ordenada. Y lo que te dice la ley del seno es que la división del seno del ángulo con respecto al lado opuesto es constante siempre. Seno de beta con respecto a B es constante con el seno de gamma con respecto a C. Con respecto a C. Entonces, esa es la fórmula y tú también puedes escribirla al revés. O sea, tú puedes escribir A sobre el seno de alfa es igual a B sobre el seno de beta y esto es igual a C sobre el seno de gamma. ¿Se entiende esto? Lo escribiste de una manera y de otra manera, pero es lo mismo. Exactamente, es lo mismo. Lo importante es que si tú escribes la primera como el lado arriba y el seno del ángulo abajo, entonces todas las demás tienen que estar en el mismo orden. ¿Ok? No puedes combinar las dos. Eso es lo importante, que tú mantengas el orden. ¿Ya? Esa es la ley del seno. Y con eso podemos empezar a resolver esta actividad. Ahora, para poder resolverla necesito más datos. Porque aquí lo único que me están dando es un ángulo de 150 grados, que es el ángulo en B, y me están dando otro ángulo de 105 grados, que es el ángulo en E. Pero no tengo más nada, no tengo ninguna distancia, ni siquiera. Necesito más datos, ¿sí se entiende? Ya. Entonces, vamos a leer a ver qué nos dice esta actividad. Las ciudades B, C y E equidistan entre sí. ¿Qué significa la palabra equidista? ¿Lo sabes? Ah, lo había explicado el profe. X es de igual. X es de igual. Y distan es de distancia. Entonces tienen igual distancia entre sí. B, C y E. ¿Qué significa B, C y E? Que tienen la misma distancia. Si yo veo B, C y E, aquí se forma un triángulo equilátero. Se le llama esto. Cuando tienen igual distancia, tres distancias iguales, se llama triángulo equilátero. ¿Ok? ¿Lo sabías? Escucha, vi los triángulos, pero no me acuerdo. No lo estoy Triángulo, escribiendo, profe. vamos a ponerlo aquí, equilátero. Equilátero significa que tiene tres lados iguales. Ah, ya lo encontré acá. A mí ¿Ya? se me olvida, Tres lados iguales. pero Entonces, ya lo hice. perfecto. Ahora, quiero que más allá de aprenderte la palabra como tal, porque son palabras medio raras, ¿no?
pero son palabras que tú puedes descomponer. A mí me gusta descomponer la palabra. Eso se llama la semántica, ¿ok? Entonces, equidistan, X significa iguales, distan es distancia. Equilátero, X significa iguales, látero significa lados. Entonces, 3 lados iguales. ¿Sí se entiende? Y eso te ayuda a entenderlo mejor. ¿Ya? Ahora, cuando tú tienes 3 lados iguales, significa que BC, este lado, es igual a BE y es igual a DE. No sé cuál es la distancia entre ellos, pero sí sé que tienen la misma distancia. Y ese triángulo tiene la particularidad, yo te había dicho que la suma de los ángulos de un triángulo, ¿cuánto era? La suma de los 3 ángulos. ¿Cuánto era la suma? Era 180. 180, ¿ok? La suma de los 3 ángulos de un triángulo es 180. Como aquí los 3 ángulos son iguales, tú lo que tienes que dividir 180 entre 3. ¿Cuánto es 180 entre 3? 60. Perfecto. Quiere decir que este ángulo mide 60, este mide 60 y este mide 60, porque los 3 son iguales. El triángulo equilátero tiene 3 lados iguales y 3 ángulos iguales también. Claro, ¿Ya? ahí está analizando cuando te dicen que hay, por ejemplo, entre un punto, el otro y el otro, la distancia es la misma, tú automáticamente hiciste el triángulo, Exactamente. analizaste que es un equilátero con los 3 lados iguales. Exactamente. ¿Ves? Sí, sí. Ahora, yo no sé cuánto miden los lados todavía, no me han dicho ninguna distancia, pero ya tengo otros datos adicionales. Los ¿Ya? ángulos. Tengo otros ángulos y tengo además ese dato de que son 3 lados iguales, es otro dato. Que no sé cuánto vale es otra cosa, pero ese es otro dato. ¿Ya? Ahora, vamos a seguir leyendo. Dice aquí, la ciudad D se encuentra en la mitad del camino entre las ciudades C y E. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que el punto D se le llama punto medio. Esto es punto medio. Es decir, que esta parte de la derecha es igual a esta parte de la izquierda. ¿Sí se entiende? Sí, señor. Si valen 1000 kilómetros, por ejemplo, entonces aquí serían 500 kilómetros y 500 kilómetros. ¿Ya? Es la mitad. Ahora, dice, sabiendo esa información, ¿qué triángulos puedes formar dentro de la figura marcada en el mapa? Ah, bueno, ahí está. La primera pregunta que me hacen, ya yo había hecho el triángulo. ¿Ves? Ahí se forma el triángulo CBE, que es equilátero. ¿Qué Claro. características tienen esos triángulos que formaste? Ah, bueno, tienen 3 lados iguales y tienen 3 ángulos iguales. ¿Sí se entiende? Sí, señor. Esas son las características. Vamos a escribirlo aquí. El triángulo CBE tiene 3 lados iguales y tiene 3 ángulos iguales. Y de los ángulos sí sabemos cuánto miden. Los ángulos miden 60 grados. ¿Se entendió? Sí, señor. Perfecto. Ahora voy con la actividad 2. La actividad 2 dice, la distancia entre la ciudad B y D es de 2.373 kilómetros. Marca estas medidas en el mapa y determina la distancia de C a E. La distancia entre B y D. 2000. Entonces, ¿dónde está B y D? Cruzado. Ok, está aquí cruzado, Al medio. al medio. Sí. Esta distancia es BD. Vamos a ponerle BD para no poner el número, o le escribo el número ahí pequeñito. Vamos a ver si me cabe el número. A ver si lo puedo escribir. 2000, ¿cuánto era? 373. Sí. ¿Ya? 2373. Mide esa distancia de B a D. ¿Qué significa eso? Ahora dice, determina la distancia de C a E. ¿Dónde está C y E? C y E. Esta va a ser, Abajo, sí. Entre, claro. Entre ahí C está. y E. Sí, sí. ¿Ves? Sí, Entonces te están pidiendo realmente esa distancia C a E es la distancia de cada una de esas que son iguales, ¿sí me entienden? Eran 3 distancias iguales, entonces te están pidiendo una distancia de esas que son iguales. ¿Sí se entiende? exacto. ¿Ya? ¿Cómo puedes conseguir eso? Puedes hacerlo a través del teorema de Pitágoras. Aquí no hace falta todavía aplicar ley del seno.
porque esto puedes hacerlo por el teorema de Pitágoras. Te lo voy a explicar cómo. ¿Tú recuerdas algo del teorema de Pitágoras? No me acuerdo, creo que te lo dije la clase anterior. Creo que te lo dije, pero de todas maneras ya lo vamos a repasar. Voy a hacer el dibujito aquí otra vez para que queden limpios. Voy a hacer aquí el dibujito otra vez y que queden limpios. Esto es B, C y E. Aquí está el punto D, que es punto medio. Y aquí está la distancia, que es 2373. ¿Sí se entiende este dibujo? Que es lo mismo que está arriba, sí. Es lo mismo que está arriba, correcto. Aquí está el Sí, limpio. sí, lo dibujaste distinto, o sea, parado nomás, pero sí, está Exacto, bien. exactamente. Lo hice en limpio para que se viera mejor. Ahora, Ya. esta raya que yo tracé aquí en rojo, en un triángulo equilátero, además de que divide al ángulo en dos partes iguales, o sea, lo divide justo a la mitad, también divide esto en un ángulo recto. ¿Ok? Esa distancia que tú trazas desde el lado de arriba hacia abajo, lo divide en dos partes iguales y en un ángulo recto. ¿Se entiende eso? Y convierte, sí, sí. Entonces, ¿qué significa esto? Ya voy, mami, y ahí viene tu mamá. Dale un poquito de cereal. Ok, dice 2373, ajá, ese ángulo es recto y como te estaba diciendo, yo puedo plantear el teorema de Pitágoras. Vamos a suponer que la distancia o el lado de este triángulo vale X. Ok, yo no sé cuánto vale esa distancia, pero vale X, es un número X cualquiera. Pero sé que la distancia de D a E es la mitad de esa X, ¿cierto? Porque ese era punto medio. Ujú. Entonces esto es X dividido entre 2, ¿cierto? ¿Vamos bien ahí? Es la mitad de X. A ver, de nuevo. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué puedo plantear aquí? Puedo plantear el teorema de Pitágoras. Vamos a hacer teorema de Pitágoras. Abajo, X dividido en 2. Ajá. ¿Por qué dividido en 2, profe? Porque es la mitad de X. Recuerda que la D, el punto D, está en la mitad de ese lado. Lo divide a la mitad. Por lo tanto, si fuese 1000, si la X vale 1000, cada uno vale 500. ¿Sí se entiende? O sea, ahí tú dices que sí, Este es X medio es como también. media X, una cosa así. Exactamente, es media X. Eso es lo que significa ahí. Media X. Así Sí, se lee eso, media X. ya. Entonces, el teorema de Pitágoras se cumple para triángulos rectángulos. En este caso tengo un triángulo rectángulo donde este lado vale 2373, este vale X y este vale X medio. El teorema de Pitágoras te dice que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Sí te acuerdas? Esto es hipotenusa, y estos dos son los catetos. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, en este triángulo que dibujé aquí en azul, Eso es lo que ¿cuál es dice la el teorema de hipotenusa? Pitágoras. Perdón, ¿no te escuché? Eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. Cuando tú lo dibujas así, yo lo entiendo mejor. Cuando tú me lo dictaste el otro día y como que yo quedaba perdida, pero cuando tú lo representas así, me queda más claro. Claro, La pero esta es la fórmula nada hipotenusa más. La es hipotenusa al igual cuadrado, a los dos catetos sumados. a la suma al cuadrado de los catetos, exactamente. A la suma al cuadrado de los catetos. Entonces, tienes que acordarte que todos están elevados al cuadrado, ¿ok? No puedes olvidarte del cuadrado porque ahí estaría mal. Es el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Ya? Bien, Entonces, ahora, en este triángulo, ¿cuál es la hipotenusa, Joana? la X. La X. Entonces, vamos a escribir la fórmula. Para yo escribir la fórmula, yo digo, bueno, X al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Es igual a la suma al cuadrado de los catetos. ¿Cuánto valen los catetos? ¿Cuáles son los catetos aquí? Eh, ¿Cuáles son los catetos aquí? El primer cateto, ¿cuánto vale? el cateto opuesto
es 2373. Ok, fíjate que aquí no es cateto opuesto, es un cateto nada más. Tú no sabes si es opuesto o es adyacente, porque no Porque tiene no está el ningún ángulo. ángulo. No Porque está el no está el ángulo. ángulo. Exactamente. Es Por eso es un cateto y ya. cateto. Exacto. Ahí no importa si es opuesto o adyacente. Es cateto y ya. ¿Ok? Igual el otro. El otro es x medio, ¿cierto? Sí. Entonces yo voy a escribir x medio o media x, pero elevada al cuadrado. Entonces se le suma x dividido entre 2 elevado al cuadrado. ¿Se entendió esto? Ya. ¿Ya? Profe, Ahí tengo disculpa, la fórmula. ¿por qué es al cuadrado eso? ¿Es porque el Porque así teorema lo lo dice dice el teorema de así? Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo dice elevado al cuadrado. Es el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Ya? Entonces te habla siempre de los cuadrados. ¿Ya? No puedes tomar los números solos, sino que tienes que siempre elevarlo al cuadrado. Bien. Ahora, esto que está escrito aquí es una ecuación. Y es una ecuación cuadrática, porque está la x elevado al cuadrado. ¿Sí se entiende? Está la x elevado al cuadrado. Ahora yo necesito limpiarla un poco para poder despejar esa x. No está difícil esta ecuación. Lo que hay es que limpiarla un poquito y hay que trabajar ahí con fracciones, porque nos toca una fracción ahí. Ahora, esta x al cuadrado voy a dejarla aquí a la izquierda. El 2373 al cuadrado voy a resolverlo. ¿Cuánto da ese número elevado al cuadrado? Voy. Son 560, perdón, 5.631.129. 129. Ok, tiene sentido. No sé si es ese el resultado realmente, pero tiene sentido que sea un número así grande. ¿Eh? Y ahora lo otro sería el cuadrado va para la x y va para el 2 también. ¿Sí se entiende? El cuadrado, como está afectando a todo el paréntesis, afecta al de arriba y afecta al de abajo también. Entonces quedaría x al cuadrado dividido entre 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? Voy. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? Es 2 por 2. 4. 4, perfecto. Entonces, para ahorrarme un pasito más, yo voy a escribir de una vez el 4 aquí. ¿Ya? Voy a escribir el 4 aquí de una vez. Esto es 4. ¿Sí se entendió bien, verdad? Sí, sí, sí. Ya. Ahora, Joana, déjame verificar ese 2373 al cuadrado, por si acaso. Sí, ¿El está 5 bien. millones? Sí, está bien escrito. Perfecto. Ahora, yo necesito, cuando tengo x al cuadrado, a ambos lados, yo necesito pasar las x al mismo lado. Pero antes de pasarlos al mismo lado, yo voy a hacer lo siguiente. Como tengo un 4 que está dividiendo, yo prefiero dejarlo todo lineal para no trabajar con fracciones. Voy a dejarlo todo lineal. Entonces voy a multiplicar toda la ecuación por 4. ¿Ya? Si yo multiplico toda la ecuación por 4, ya yo cancelo ese 4 de abajo. Me va a quedar lo siguiente. Voy a multiplicar todo por 4. Y me queda así. Vamos a escribirlo aquí a la izquierda. 4 por x al cuadrado, ¿cuánto es? 4 por x al cuadrado. 4 por x al cuadrado. ¿Cuánto da? 4. Es 4x al cuadrado. O sea, se deja así indicado. No se puede hacer más nada. ¿Sí se entiende? Se multiplica 4 por x al cuadrado y se deja ahí. ¿Se entendió? Claro, porque la X en el fondo es como 1. Sí, el coeficiente de x es 1, pero el x al cuadrado no puedes quitarlo. Pues tienes que dejarlo ahí porque no sabes cuánto vale. Todavía no sabes cuánto vale la x. Por eso queda ahí. Ya. Ahora, ¿cuánto es 4 multiplicado por 5.631.129? Está bien. 5, 6, 31, 129 por 4. Da 2 millones, No, 20 millones no, debería dar. 22 millones, Así sí. 524, Ajá, 516. correcto. Ok. Y ahora, al tú multiplicar el 4 por x cuadrado dividido entre 4, el 4 como que se cancela con el de abajo. ¿Sí se entiende? El que está multiplicando se cancela con el que está dividiendo.
y te queda solamente el X al cuadrado. ¿Se entendió? Ya. ¿Ya? Te queda solamente el X al cuadrado. Ahora sí, me parece más fácil. Este número que está sumando, voy a pasarlo al otro lado como Restando. restando. Y ahora tú tienes 4x cuadrado menos una x al cuadrado. ¿Cuánto es? 3x al cuadrado. 3x cuadrado. Perfecto. Entonces voy a escribirlo aquí. 3x cuadrado es igual a 22.524.516. Número grandísimo. Ok, Joana. Ya estamos a mitad de camino. Ya estamos cerquita. ¿Qué hacemos ahora? Este 3 que está multiplicando me está molestando aquí. ¿Cómo lo quito? Dividiendo. Lo paso dividiendo. Perfecto. Entonces me va a quedar así. Pum. X al cuadrado es igual. 22.524.516 dividido entre 3. ¿Cuánto da eso? 7.508.172. 172. Perfecto. ¿Dio exacto? Eso es. Ok. Y ahora, entonces tenemos x al cuadrado es igual a eso, pero para tú quitar un número que está elevado al cuadrado, para tú quitar ese cuadrado y pasarlo para el otro lado, pasas como raíz cuadrada. ¿Te acuerdas? Si está elevado al cuadrado, pasa como raíz cuadrada. No, ¿Ya? no me acordaba. Ok, bueno, ya sabes que la operación inversa del cuadrado es la raíz cuadrada. ¿Ya? Y vamos a tener aquí lo siguiente. Vamos a escribirlo aquí abajo. X es igual a la raíz cuadrada de 7.508.172. ¿Cuánto da esa En la raíz? calculadora se escribe raíz cuadrada del número. Exactamente. Me sale 2740.10. Dime dos decimales nada más. Dos decimales nada más. Bien, 10. Punto 10. Perfecto. Bien. Déjame verificarlo ya en la calculadora por si acaso. No vaya a ser que nos vayamos a equivocar con eso. Esto lo multiplicamos por 4. Luego dividimos entre 3 y le sacamos la raíz cuadrada. Dio lo mismo, profe. Correcto. Eso Ah, es. Listo. Muy bien ahí, Joana. Quiere decir que aquí tenemos, esto está en kilómetros, ¿ok? Esto está en kilómetros, quiere decir que claro. la distancia X, ¿quién es la distancia X en el dibujo? Tú te vas al dibujo otra vez. ¿Quién es la distancia X en este dibujo? Era la distancia de C a E. Exactamente, que es la misma de B a E y es la misma de B a C. ¿Sí se entiende? Ya, Porque esas tres distancias son iguales. claro. ¿Sí se Ah, entendió? profe, qué maravilloso, mira. Es que lo tengo acá en lo mío, profe. Ah, te quiero mucho. Perfecto. Te Perfecto, adoro, pero profe. más allá de que te haya dado el mismo resultado, lo importante es que hayas entendido paso a paso qué hicimos. ¿Sí se entendió todo? ¿O hay La verdad alguna es que duda? como es bien enredado, yo por eso necesito ver los videos después para entenderlo, porque acá en el ejercicio lo que hizo el profe fue usar la fórmula de la tangente. Él usó la fórmula de la tangente Ah, bueno. y fue como resumido. La fórmula de la tangente 60, que son, digamos, los ángulos que tiene el triángulo este, y ahí dividió 2.373, la Ok. distancia esa, Ajá. partido por X. Eso Pero hizo. si es tangente de 60, es cateto opuesto sobre adyacente. El adyacente no es X ahí. El adyacente no es X. Sería el seno. El seno sí, cateto opuesto sobre hipotenusa sí. Esas son las imágenes que tú me enviaste aquí. Déjame revisar. Sí, sí, eso yo te Esto fue lo mandé. que tú me enviaste aquí. El seno de 60, sí, sí. El seno de 60, sí. Ves que está exactamente como tú me lo explicaste, todo, Ya. pero después yo veo algo muy resumido. Claro, aquí está. A ver, Claro, este es una forma otra forma distinta de hacerlo. a Claro, ver. sí se puede porque ya tienes el ángulo.
yo al final no consideré los ángulos, sino que lo hice por teorema de Pitágoras, ¿ya? Pero es con el seno de 60. Fíjate que es el seno de 60. ¿Por qué? Vamos a escribir aquí el triángulo con el que trabajamos nosotros. Nosotros trabajamos con este triángulo. Este era 2000. Ah, no, pero ya va. Este no es el mismo dibujo. No, ese no es el mismo, es el que, bueno, el que hicimos nosotros recién, es el de la guía, y él también lo hizo en clase y coincidió perfecto. Solamente Ya, que lo hizo súper resumido, claro. y en este usó la tangente, en el que hicimos nosotros, es como que lo hizo bien resumido. Ya. No sé Ocupó cómo habrá directo hecho con la el tangente, tema de pero los... es con X medio. O sea, porque nosotros tenemos de este triángulo, tenemos que vale 60 y este vale X. ¿Ya? Este lado vale X. Entonces, yo lo hubiese hecho, en vez de con la tangente, yo lo hubiese hecho con el seno. Si tú aplicas el seno de 60, Sí, está ahí seno en de el 60 grados, cuaderno. es Sí, 2373 sí. dividido entre X, porque es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Ya? Y ahí tú puedes despejar la X más directo, 2373 dividido entre el seno de 60. ¿Ya? Y ahí lo tienes listo. Eso te va a dar el mismo resultado que nos dio a nosotros ahorita. Profe, una Revísalo. pregunta. Dígame. En ese triángulo, él usó la fórmula resumida del seno, ¿ya? Ah, Em, correcto. Porque a mí ya se me está olvidando. ¿Cuál es Ya. el cateto opuesto en ese triángulo? Ok, es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este triángulo, si tú tienes el ángulo de 60 grados, aquí está. Este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. ¿Se entiende? Porque es el cateto opuesto es el que está de frente al ángulo. ¿Sí se entendió? ¿Cuál ángulo usó, el de abajo o el de arriba? ¿El del C o el B? Ah, bueno, porque esa es otra cosa. Puede usar cualquiera de los dos. Pero si usa el de 60 grados, si usa el de 60 grados, es el de abajo. Es el que estoy marcando yo aquí. ¿Ya? Pero si usa el de arriba, este vale 30 porque lo divide a la mitad. Esa distancia que nosotros trazamos ahí ya no es 60 el ángulo, sino 30. ¿Sí se entiende? Pues lo divide a la mitad también. ¿Se entiende eso? Ahí más o menos. Más o Otra menos. vez, fíjate acá, si tú tienes un triángulo, bueno, lo que pasa es que este no es el mismo dibujo. Yo prefiero hacer el dibujo otra vez aquí. El dibujo que nosotros teníamos era este, un triángulo equilátero que medía 60, 60 y 60. Cuando tú le trazas la línea roja, como la hice yo en la otra, ahora el ángulo que valía 60 arriba ya no vale 60 porque lo dividiste en dos partes. Ahora vale 30 y 30 y 30. ¿Sí se entiende? sí. ¿Ya? Y este es el ángulo recto. Entonces, lo que yo estoy dibujando aquí abajo ahora es medio triángulo nada más. No lo estoy dibujando completo, sino la mitad. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ya? Entonces, por eso el ángulo de arriba es solamente 30 grados, no es 60 ya. Entonces, tú tienes que, si vas a utilizar el seno de 60, sería así. Pero también podrías hacerlo con el coseno de 30, por ejemplo. Si lo haces con la tangente, tienes que estar pendiente de que esto no es X, sino X medio. ¿Ya? Entonces, con la tangente tendrías que usar X medio, que es la mitad de la X. ¿Sí se entendió? ¿Ya? Entonces, eso es lo que tú tienes que estar ahí con cuidado. Fíjate que si tú metes esto en la calculadora, te va a dar de una vez el mismo resultado que nos había dado antes. Si tú metes esto en la calculadora, te tiene que dar los 2740. Vamos a ver. 2373 entre el seno de 60. Ahí está. 2740,10. ¿Ves? Entonces, Sí. ¿qué está pasando aquí, Joana? Que al final, bueno, la matemática es así, tienes muchas formas de hacerlo. Te sirve el teorema de Pitágoras, en este ejercicio te sirve el teorema de Pitágoras porque ya tienes una idea de los lados. Conoces dos lados, entonces tú tienes cómo plantear esa ecuación, que fue lo que hicimos con el teorema de Pitágoras. O también puedes hacerlo por las razones trigonométricas, en este caso seno, coseno, tangente, porque es un triángulo rectángulo también. ¿Sí se entendió?
¿Ya? Ya, al quedar Cualquiera de como las dos es triángulo válida. rectángulo, yo ya podría ocupar cualquiera del seno, coseno, tangente. Exactamente. Eso es si conoces los ángulos también, los ángulos agudos, los ángulos agudos. Cuando conoces eso, puedes aplicar el seno, coseno, tangente. ¿Ya? ¿A qué se le En llamaba cambio, ángulo agudo, profe? perdón, ¿no te escuché? ¿A qué se le llamaba ángulo agudo? Ángulo agudo era cuando era menor a 90 grados. Ya, Lo del número 2. ya, Así es un listo. ángulo recto. Entonces, esto es un ángulo agudo, que no Listo. es menor a 90 grados. ¿Se entendió? Yes, sir. Listo. ¿Ya? Entonces, eso es cuando conoces los ángulos que son pequeños, digámoslo así. Los ángulos que son pequeños, ahí puedes aplicar las razones trigonométricas. ¿Ya? En cambio, en el teorema de Pitágoras no hace falta saber los ángulos. En el teorema de Pitágoras no hace falta saber ningún ángulo. Solamente con conocer los lados, ya tú puedes aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ahora, ajá, ya te expliqué esta misma actividad 2 de dos formas distintas. Lo hicimos por teorema de Pitágoras y lo hicimos también por razones trigonométricas. Ahí. Ahora dice, la actividad 3, ¿cuál es la distancia total recorrida por el viajero al realizar el trayecto que se muestra en el mapa? ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Aquí tengo espacio abajo, vamos a hacerlo aquí abajo. Esa distancia total del viajero. Primero, ya yo sé cuánto vale. Voy a copiar ese dibujo aquí abajo. Voy a copiar este dibujo, pero le voy a borrar esta línea. Si yo le borro esa línea, queda más limpio. Entonces voy a copiar este dibujo aquí abajo y lo vamos desarrollando pasito a pasito. Copio. Y ahora pego aquí abajo. Me quedó bien. Ahí quedó bien. Perfecto. Entonces, en la actividad 3 me dicen, ¿cuál es la distancia total recorrida por el viajero al realizar el trayecto que se muestra en el mapa? Entonces, ahí está el mapa, Joana. ¿Qué sabemos nosotros de este mapa? Sabemos que la distancia de B a C es de 2740,10. De B a C, esta distancia es 2740,10 kilómetros, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Quiere decir que esta distancia también Es es la la misma, 2740. Y la de arriba Estos son también. dos trayectos que él hizo. Él fue en el orden, ¿no? Él fue de A, inicia en A. Sí. No, se dirige a primero. Él vive en la E. De la E fue a, después fue a Perú, en la B, después fue a Argentina, la C, y llegó a la D. Ok. Entonces ya yo tengo los dos últimos trayectos. Me faltan son los dos primeros. Me falta saber es cuánto vale AB. Vamos a llamarla, no sé, signo de interrogación. Podemos ponerle cualquier letra. Vamos a ponerle, para no usar la X, vamos a usar M y N. ¿Ya? Vamos a ponerle M y N. Necesito saber esas dos letras. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Ahora, yo puedo trabajar en este caso con los ángulos, Joana. Por ejemplo, si este ángulo completo en la B vale 150, pero el pequeñito que tengo aquí vale 60, Es la diferencia. ¿cuánto vale lo otro? ¿Cuál es la diferencia? 90. 90. Este vale 90 grados. Por lo tanto, ese triángulo es rectángulo también. Si ese triángulo es rectángulo, tengo lo siguiente. Aquí está la N, aquí está la M, ángulo recto. ¿Y cuánto vale BE? 90. No, BE, el lado. El lado desde B hasta ahí. Ah, 2373. No. Ese es igual al 2740, ¿te acuerdas? Ah, Este perdón. lado, Sí, sí, ¿sí se perdón. entendió?
Sí, señor. Ok, 2740,10 kilómetros. ¿Ya? Ahora tú puedes trabajar con los ángulos. Por ejemplo, si este ángulo vale 105 grados completo y el pequeño vale 60, ¿cuánto le falta? ¿Cuál es la diferencia? 45. 45. Ah, bueno, pero esto además es un triángulo muy especial porque es isósceles. ¿Ok? ¿Por qué sé yo que es isósceles, Joana? Porque la suma de los ángulos internos de un triángulo valen 180. Entonces, si yo sumo 90 más 45 más alfa, tiene que darme 180, ¿cierto? ¿Cuánto vale el alfa entonces? ¿Cuánto le falta al alfa a eso para 180? 45. Le falta 45. Este vale 45 también. Como tienes dos lados, dos ángulos iguales, Joana, eso significa que ese triángulo es isósceles. La palabra isósceles significa dos lados iguales. ¿Ya? Triángulo isósceles. Vamos a escribirlo aquí. Triángulo isósceles. Significa dos lados iguales. ¿Ya? Dos lados iguales. Y en este caso, los dos lados iguales son los que están con respecto al 45 grados, o sea, los dos catetos. Este cateto de aquí es igual a este. ¿Se entendió? Sí, ¿Ya? sí. Por lo tanto, la n, ¿cuánto vale? Esta distancia n, ¿cuánto vale? 2740. 2740. Muy bien. Coma 1. Coma 10. Y ahora lo único que me falta es conocer la distancia n. ¿Ves? ¿Cómo consigo ahora la distancia n? Vamos a hacerlo por trigonometría. Y ahí hay que ocupar los cuadritos resumen que... Seno, coseno, tangente. ¿Con cuál ángulo quieres trabajar tú? ¿Con cuál ángulo quieres trabajar tú? ¿Con el de arriba o con el de abajo? ¿Con este o con este? ¿Con cuál trabajamos? Es que puede ser con cualquiera. Sí, puede ser con cualquiera de los dos. Por eso te pregunto. Dime tú con cuál quieres trabajar. Bueno, con el cateto opuesto. Ya va, pero primero dime con cuál ángulo vamos a trabajar. ¿Con cuál ángulo? ¿Con el de A o con el de E? Con el de Ok, entonces, ¿cuál es el cateto opuesto? N. N es el cateto opuesto, perfecto. Y este va a ser cateto adyacente, ¿cierto? Sí, Y tú quieres buscar es la hipotenusa. sí. Entonces, ¿cuál razón trigonométrica te sirve? Si tú tienes los catetos y necesitas la hipotenusa. Cateto opuesto partido por hipotenusa. Ajá, ¿y qué es eso? ¿Qué es cateto opuesto sobre hipotenusa? Todavía no me familiarizo con eso. Pero pues seno o coseno. Uno de los dos. El seno. El seno es el Porque cateto cateto opuesto. adyacente partido por hipotenusa, ese es tangente, ¿cierto? No, ese es el coseno. Es el coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa es el coseno. Ya, ¿Ya? me confundo con los dos. La tangente es la que no tiene la hipotenusa. Es cateto opuesto sobre adyacente. Sí. Perdón, ya. ¿Ya? Ok. Poquito a poco, eso es poquito a poco, Joana. Eso no se aprende de un día para otro. Lo voy a anotar. Hay que anotarlo, sí. Entonces, en este caso, ¿el ángulo cuánto vale? 45, 45. ¿El cateto opuesto cuánto vale? 2740,10. Correcto. Y la hipotenusa, no sabemos, pero por lo tanto le ponemos la letra M. ¿Ya? Necesito despejar la M. ¿Cómo la despejamos, Joana? Pasa a multiplicar M por seno de 45 es igual
2740,10. Correcto. Y ahora la M es igual a ¿qué? Pasa a dividir, el seno pasa a dividir. Correcto. ¿Y Sería cuánto da eso? 2740,10 dividido por el seno de 45. Me da 3875. 3875. Perfecto. Ese es ese que tenemos. ¿Dio exacto? ¿Dio exacto No, el resultado? es con decimales, Sí, me dio 0,9. 0,9. Perfecto. Me aproximé. Esto es en kilómetros. Perfecto. Está bien. Entonces, ahora sí, ya tienes todas las distancias, Joana. Para tú saber el total del recorrido, tienes que sumar M más N, o sea, tienes que ir sumando en orden. Bueno, no importa el orden, al final el orden de los sumandos no altera las sumas, pero tienes que sumar M más N más los 2740 que están aquí, más los 2740 que están aquí, y ahí tienes el recorrido total. ¿Sí se entendió? A ver, sí, 3875,09 por 2 más 2740. Me da 13.230 kilómetros,38. Sería el primero más el segundo por 3. Ese es el recorrido total. O sea, 3.875,09 más 2.740 multiplicado por 3. ¿Ya? Ah, me equivoqué ya. Me da 15.970,48. No, a mí me dio 12.000. ¿Sí? 3.875,09 más 2.740,1 por 3. 12.095 me da. 12.000. 2.740,10 por 3, Ajá. 8.220. Eso más 3.875,09 más 3.875,09. No, pero ¿por qué lo sumas dos veces? El 3.875,09. Ese no se suma dos veces. Recuerda que la M vale 3.875,09. Es una sola vez. Y La la N, A, B, esa vale 2.740,10. Aquí lo habíamos dicho, la N vale 2.740,10. ¿Ya? Entonces, por eso te digo que es este se suma una sola vez, 3.875 una sola vez, y luego el 2.740 lo multiplicas por 3 porque son 3 veces. Aquí está 3 veces. ¿Lo viste? yo había entendido que B a E era 2.740,10. Correcto. De B a E es 2.740,10. Pero ese recorrido no lo hace él. Él no viaja nunca de B a E. Esa es una Profe, construcción aparte. profe, dame un segundito, sigue la clase porque hay alguien afuera. Alguien Ya, afuera. perfecto, te espero. Los perros ladran por eso. Ya, vale, te espero. Ok, Joana. Ahora, recuerda entonces que en este problema ya lo resolvimos. Ya teníamos la distancia de M, era la más larga, pero se le suma 3 veces el 2.740,10 porque se repetía 10 veces eso. ¿Ya? Y ahí Claro, tenemos yo pensaba que era la distancia entre B y E, que era 2.740, pero claro, no es que entre A y sí, B, que era la misma. es de B y E, pero dijimos que este triángulo era isósceles, es decir, que el cateto opuesto es igual al cateto adyacente. Por eso vale lo mismo. Ya, ¿Sí se entendió? perfecto. Ya, ¿Ya? listo. Entonces ahí tenemos listo ese recorrido total. Ahora,
La actividad 4 dice, mientras el viajero está en la ciudad A, piensa en la posibilidad de acortar su viaje tomando un vuelo directo al punto C, desde A hasta C. ¿Cuál es la distancia entre ambas ciudades? ¿Ok? Él quiere tomar el vuelo directo desde A hasta C, es decir, la punta de arriba hasta abajo. ¿Ya? Entonces ahí se va a formar otro triángulo distinto. Otro triángulo distinto. Yo voy a dibujar ese triángulo. Que Tenemos mide lo más de siguiente. 90 grados. Claro, Claro, ahí ese es mide 150. 150. 150, porque ahí lo dice exactamente. Entonces, déjame Sí. crear una nueva página para que resolvamos este teniendo espacio suficiente. Ahí quedaría un obtusángulo. Exactamente, ese es obtuso el ángulo. Y por lo tanto, es un triángulo obtusángulo. Eso es. ¿Ya? Ahora, dijimos, ok, de A hasta C. Vamos a hacer el dibujito aquí. Pero si copio aquí. Ah, bueno, ahí está la imagen. ¿Ves? Me queda bonita. Así me queda más bonita. Ok. Entonces, voy a trazar el triángulo que va desde A hasta C. Tenemos el ángulo completo que vale 150, pero de Claro. los otros dos ángulos no sé nada. De los otros dos ángulos no sé nada todavía. Lo que sí sé es que este lado AB mide ¿cuánto? 2740. 2740,10. Y el lado BC, ¿cuánto mide? Lo mismo. 2740,10. Por lo tanto, ¿qué tipo de triángulo es ese? Obtusángulo. Ajá, es obtusángulo por el ángulo, pero según los lados. Según los lados, ¿qué tipo de triángulo es? Tiene dos lados iguales. Si tiene dos lados iguales, ¿cómo se llama? Isósceles. Isósceles, exactamente. ¿Ya? Entonces, en un triángulo isósceles, vamos a ponerlo ahí, triángulo isósceles, los dos ángulos de las bases, es decir, este y este, son iguales también. ¿Ok? Porque tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales también. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podría, o sea, cuánto le falta al 150 para llegar a 180? 30. Le falta 30, pero ese 30, tú tienes que dividirlo entre dos ángulos. ¿Cuánto es 30 dividido entre 2? 15. 15, exactamente. Quiere decir que cada uno vale 15. ¿Sí se entiende? Sí, señor. Este de aquí vale 15 grados y este de aquí vale 15 grados. ¿Ya? Y ahora, ¿qué es lo que nos pregunta? Vamos a ver qué es lo que nos pregunta. Dice, ¿cuál es la distancia total recorrida? No, mentira, este ya lo hicimos. Era la 4. ¿Cuál es la distancia entre ambas ciudades? ¿Ok? Entre la ciudad A y entre la ciudad Sí. C. De A a C. Entonces, aquí tenemos el triángulo y estamos diciendo que ya tengo los ángulos. ¿Ya? Esto yo puedo hacerlo de dos formas distintas. Yo podría dividir este triángulo en dos partes iguales, formando ángulos rectos. Y ahí puedo aplicar las razones trigonométricas. Esa es una forma. Ya. Y la otra forma de hacerlo es utilizando la ley del seno. ¿Tu profesor lo hizo por ley del seno o lo hizo por razones trigonométricas? ¿O cómo prefieres hacerlo tú, mejor dicho? De la forma más corta, profe. De la más corta, yo creo que sería ley del seno. Es la más corta. ¿Ya? Sí. Recordemos lo que te decía la ley del seno. La ley del seno te establece que la razón, vamos a escribirla aquí, ley del seno. Vamos a ponerle aquí, este es el lado A, este es el lado C y este es el lado Y. Vamos a llamarle Y a este. Entonces, en la ley del seno, lo que me dice es que el lado A dividido entre el seno del lado opuesto, es decir, seno de 15 grados, es igual al lado C entre el seno de 15 grados, y eso es igual al lado Y dividido entre el seno de 150. ¿Se entiende lo que escribí aquí?
¿Ya? Ya. Dijimos que era el lado con respecto al seno del ángulo opuesto. Entonces, la A es opuesto al 15 grados. Por eso van ahí juntos. La C va con respecto a al seno de 15 grados. Por eso C con el seno de 15 grados. Y luego la Y con respecto a los 150 grados. Por eso es seno de 150. ¿Sí se entendió? Más o menos. Porque yo Ok. ahí estaba pensando en la otra ley, esa de Cateto la opuesto sobre hipotenusa, hipotenusa. la compartido por la hipotenusa. Ok, eso sería por razones trigonométricas. Pero aquí te estoy diciendo que lo hicimos por ley del seno. Que esto te lo hace más corto. Mm. ¿Ya? Esto lo hace más corto. Porque, ¿qué pasa? Si tú lo divides a la mitad formando ángulos rectos, ahí tú no tienes forma de encontrar el triángulo completo, sino que vas a encontrar primero la primera mitad y después tienes que multiplicarlo por 2, ¿ya? Para encontrar la otra parte. ¿Sí me entiendes? ¿Ya? Entonces es como un doble paso. En cambio, con esta tú lo haces directo. ¿Ya? Ley del seno, y ojo con esto, que hay que tenerlo claro. Ley del seno no es lo mismo que la razón trigonométrica del seno. ¿Ya? La razón trigonométrica es cateto opuesto sobre hipotenusa, solamente para triángulos rectángulos. La ley del seno es para cualquier triángulo. ¿Ya? La ley del seno es para cualquier triángulo. Entonces, yo voy a borrar esta línea que hice aquí, porque eso no me hace falta. Eso no me hace falta. Tengo el triángulo completo. Por lo tanto, yo voy a tomar lo que me conviene. En este caso, yo puedo tomar la C, vamos a escribirlo aquí, C sobre el seno de 15 es igual a Y sobre el seno de 150. Yo tengo la última igualdad. Esta la tomé. Esto que estaba aquí al final, lo tomé y lo copié abajo. Esto fue lo que hice. Ahora, ¿cuánto vale la C? Bueno, este lado de aquí arriba, ¿cuánto vale? 2740. Correcto. 2740,10. Entonces, voy a ir sustituyendo. 2740,10 dividido entre el seno de 15 es igual a Y sobre el seno de 150. ¿Se entiende? O más o menos. Sí. ¿Ya? ¿Qué fue Ya, lo que dale hice? nomás. A la fórmula, lo único, fíjate que aquí estaba la fórmula completa. A la fórmula, lo único que le sustituí fue el valor de la C. ¿Ok? C vale 2740,10. Lo demás lo escribí igual. Seno de 15, aquí está. La Y, aquí está. Y el seno de 150, aquí está. Lo copié igual lo demás. ¿Ya? Ahora, como yo necesito es encontrar el valor de la Y, ¿ya? Quiero despejarla. ¿Qué está haciendo el seno de 150 aquí? Pasa a multiplicar. Correcto. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Por lo tanto, me queda, vamos a escribirlo, seno de 150 grados multiplicado por 2740,10 dividido entre el seno de 15 es igual a Y. ¿Ves? Y tú metes todo eso en la calculadora y ahí te va a dar el resultado de una vez. Sería seno de 150. Partido por seno de 15, Ajá, ¿cierto? Dividido por seno de 15. correcto. Me da 5293,47. Perfecto, Yo lo excelente. aproximo. Eso está bien. Sí, si tú tomas dos decimales, tienes que aproximar al segundo. Eso está bien. 5293,47 kilómetros. Esa es la respuesta. ¿Ves? Ahí lo tenemos listo. Eso es lo que nos estaban pidiendo en la actividad 4. ¿Se entendió este ejercicio, Joana? Sí, mira, la verdad de las cosas, profe, yo quisiera entender cuando tú en la ley del seno partes A por el seno de 15. A es el ángulo que está arriba y seno, No, la A es el lado. Yo le llamé a este lado A. perdona, sí, la punta de la A. Ah, El lado A, fíjate que yo uso letra minúscula para los lados.
¿Ya? Sí, Para los lados se usan letras minúsculas y para los vértices, que son las punticas, ¿ok? sí. Se usa letra mayúscula. Entonces, la A minúscula es el lado que está opuesta a la A mayúscula. ¿Sí se entiende? Y cuando dices A partido por seno de 15, ¿de dónde Correcto. sacas Es porque 15? el lado A y el seno de 15 es el que está de frente a ese lado A, el que está opuesto. ¿Sí me entiendes? Ya, ¿Ya? Ahora, si yo voy con la C, entonces yo elijo la letra C, aquí está la letra C, y el seno de 15 es el que está opuesto a la ah, C. ya la vi. ¿Ya? Y lo mismo con la Y. Tengo la Y y el Ya, seno de 150 es el que está opuesto a la Y. ya, es que eso quería entender. Sí, sí, sí. ¿Ya? Eso es lo que te dice la ley del seno. Siempre es el lado con respecto al seno del ángulo opuesto. ¿Sí se entendió? Sí, ahora mejor. Perfecto. Ahora, Joana, esta es la actividad 4. Vamos a ver qué nos pide la actividad 5. Dice, considerando el triángulo formado por los puntos ACE, verifica si se cumple la siguiente afirmación. Investiga de qué trata la ley de los cosenos, o también conocido como el teorema del coseno, y verifica que se cumple en el triángulo ACE. Ok, vamos a explicarte rápidamente esto, Joana, porque ya estamos llegando al final de esta clase. Mm, Habla del triángulo ACE. Entonces vamos a copiar el triángulo ACE ahora. Tengo A, vamos a hacerlo en negro. A, C, y por aquí va a estar la E. Vamos a hacerlo más bajito. Esta es la E. Y ahí está. ¿Ya? Entonces, de este triángulo sabemos que el ángulo vale 105 grados, ¿cierto? ya, El lado AC, ¿cuánto vale? eh, hace Cinco, 5.293,47. Sí, sí. correcto. Y el lado C, 2.740,10. correcto. 2740,10. ¿Ves? Entonces, aquí lo que nos están pidiendo es verificar que se cumpla la ley de cero. Y sí se tiene que cumplir. Pero yo para poder verificarlo, necesito los ángulos. ¿Cuánto valdrá el ángulo en A y el ángulo en C? Fíjate que no puedo decir que la C vale 60, porque la C que vale 60 es el ángulo completo. Ahora, ya yo sé que en el triángulo que yo tracé ahí, este vale 15. ¿Me entiendes? O sea, este ángulo pequeñito que está aquí vale 15. Sí, sí, sí. Entonces yo puedo restar 60 menos 15. ¿Cuánto es 60 menos 15? 45. 45. Perfecto. Quiere decir que esto vale 45 aquí. Y si uno vale 45 y el otro vale 105, ¿cuánto vale el tercero? ¿Cuánto vale el de arriba? ¿Cuánto le falta para 180? 30. 30. Perfecto. Ahí está. ¿Ya? Lo del Este 45 no me triángulo, quedó muy claro, profe. ajá, el 45 es porque dijimos que el ángulo completo valía 60. El ángulo completo aquí del lado azul al lado azul vale 60. ¿Sí se entiende? Sí, ¿Ya? Y además, este triángulo del rojo al azul, que era el triángulo pequeñito, es este mismo triángulo que yo había hecho aquí, que vale 15. ¿Sí se entiende? sí, sí. Entonces, si yo tengo 60 es el ángulo completo y le resto 15, me quedan, son 45, lo que me sobra. ¿Sí se entiende? ¿Por qué le resta? Eso es lo que no me entiendo. No me quedó. Porque, ajá, vamos a hacerlo el dibujo más grandecito aquí. Vamos a suponer esto. El ángulo de 15 grados está ahí, que se ve más grande. Ahora, el de 60 está aquí. Este ángulo vale 60. Sí, sí. Completo. ¿Ya? Completo.
Yo lo que necesito es ver la parte que no tiene el doble rayado, sino que nada más la parte azul. Vamos a ponerlo aquí, esta partecita azul. Es el ángulo completo, que vale 60, el ángulo más grande vale 60, y le resto 15. Lo que me queda del otro lado son los 45. ¿Sí se entiende? Ya. Porque si yo sumo 45 más 15, me da el ángulo grande. Sí, 60. porque es ACE. Exactamente. Exactamente. ACE vale 45. ¿Sí se entendió ahora? Sí, sí, más o menos. Lo voy a repasar ¿Ya? esto. Así lo voy a repasar. Repásalo. Piénsalo así. Los dos triángulos, los dos ángulos pequeños, ACE, que vale 45, y ACB, que vale 15, 45 más 15 te da el ángulo completo, que es 60. 45 más 15 te da 60. Eso es lo que pasa ahí. Sí. ¿Ya? Entonces, este triángulo que está aquí abajo, Joana, no es ni isósceles ni equilátero. Fíjate que son todos los ángulos distintos. Como son todos los ángulos distintos, no tiene lados iguales. De todos los triángulos que hemos hecho, este es el único que no tiene ningún lado igual. Son todos los lados desiguales. Por lo tanto, esto es un triángulo escaleno. Así se llama cuando son todos los lados distintos. Se llama triángulo escaleno. ¿Se entendió? Sí. Esto es triángulo escaleno. Todos los lados distintos. Ya. Entonces, aquí, por excelencia, se aplica la ley del seno y la ley del coseno. Entonces, habíamos dicho que la ley del seno era dividir el lado dividido entre el ángulo opuesto. A ver, pero me falta cuánto vale AE. Nosotros teníamos cuánto vale AE. ¿Y que Era era largo el ejercicio, profe? 3.875,09 era. 3.875,09. Vamos a ponerlo aquí. ¿Ves? Entonces, si tú aplicas la ley del seno, sería, por ejemplo, vamos a empezar con 3.875,09. Dividido entre el seno del ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto a este lado? 45. 45. Sería seno de 45. 3.875 dividido por el seno de 45. Ok. Ese número, Así dime qué número te dio. Dime el número. ¿Cuánto te dio? da 5.480,08. Ok. 5.480,08. ¿Ya? Ese número tiene que ser el mismo para estas tres divisiones. Fíjate lo siguiente. 5.293,47. ¿Cuál es el ángulo opuesto? 105. 105. Entonces sería dividido entre el seno de 105. Si tú divides eso, te tiene que dar el mismo número. Si tú divides eso, te tiene que dar el mismo número. Y el otro sería 2.740,10 dividido entre el seno del ángulo opuesto, que es seno de 30. ¿Ves? Entonces, si tú haces esas tres divisiones, te tiene que dar el mismo resultado, Joana. El mismo resultado. Obvio, puede ser que haya un error ahí de exactitud, no sé, un decimal, una cosa, pero te tiene que dar el mismo resultado en general. ¿Sí se entiende? A ver, ya. Si tú divides estos dos, te da este número. Si tú divides 5.480, estos dos, sí. te da este número. Si tú divides estos dos, también te da ese número. Esa es la ley del seno. Ahí tú la verificas. Simplemente verificas que se cumpla la ley del seno. No la usamos para resolver. Ya estaba resuelto este triángulo realmente. Ya yo sabía cuánto medían todos los Sí me lados. da, sí, profe, sí da. ¿Ves? Y ahora te voy a escribir aquí la ley del coseno. Porque ahí dice que la investigues. Yo prefiero explicártelo yo antes que la investigue. ¿Ya? Nada más te voy a escribir aquí las fórmulas para que las puedas verificar tú con este mismo ejercicio. Voy aquí. Ley del coseno. La ley del coseno se aplica también a cualquier triángulo. A cualquier triángulo. Vamos a llamarlo ABC.
Y otra vez ponemos los nombres de los ángulos en orden. Alfa, beta y gamma. ¿Ya? En orden. Recuerda que el alfa es el que está opuesto a A, la beta es el que está opuesto a B y gamma es el que está opuesto a C. ¿Se entendió? Ok. ¿Qué dice la ley del seno? Son 3 fórmulas. Un lado al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los otros dos menos el doble producto de ellos por el coseno del ángulo que forma. Esta fórmula sí es más difícil. Ya te veo la cara. Ya, mira, a la raza te estoy entendiendo esto. Voy a tener que verme este video de día, de noche. Y ahora Ya me te veo sale la con cara, ya. con esta sorpresita. Sí, vale, mira. ¿Cómo te recomiendo yo aprendértela? O sea, primero fíjate que yo me la sé con el enunciado. A mí me gusta aprenderme más el enunciado que la fórmula. ¿Ya? Eso por una parte. Entonces, aprenderte el enunciado y además entender que esto es como una extensión del teorema de Pitágoras. ¿Ya? Mira, Adriana. Dale, mami, tómatelo. Dale, no pasó nada. No pasó nada, dale. Dale, pues. Tómatelo. Ya. Ok. Entender que es una extensión del teorema de Pitágoras. Es decir, un lado al cuadrado. Aquí ya no es hipotenusa. Es cualquier lado al cuadrado. Un lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. Y aquí le añades la otra parte. Ahora, ¿es menos o es más? Menos. El doble producto es menos. El doble producto de ellos por el coseno del ángulo que forma. Eso es. ¿Ya? Menos el doble producto de ellos por el coseno del ángulo que forma. Entonces, en este caso, lo hicimos con respecto a la A. Pero tú puedes plantear la fórmula con respecto a la B. Sería B al cuadrado es igual a A cuadrado más C al cuadrado menos el doble de ellos, que es A por C, por el coseno de beta. Aquí. Y la tercera sería C al cuadrado es B cuadrado más A cuadrado menos el doble de A por B por el coseno de gamma. ¿Ya? Si tú aplicas cualquiera de estas fórmulas a este triángulo, te tiene que dar el resultado. Por ejemplo, voy a hacerlo con uno de ellos. Voy a tomar aquí, vamos a tomar el ejemplo, 3875,09 al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. 5293,47 al cuadrado. No me va a caber. Solo aquí más arriba. 93,47 al cuadrado. Más el otro al cuadrado, 2740,10 al cuadrado. Menos la multiplicación de ellos dos. No me va a caber aquí porque son números muy grandes. Voy a hacer una calculadora. Vamos a ver cuánto da esa multiplicación de una vez. 5293,47 por 2740,10. Son números grandísimos, ¿vale? Ok, este como 47 por 2740,10 por el coseno del ángulo que forman estos dos, que es 45. Coseno de 45 grados. Entonces, ahí se tiene que verificar esa fórmula. Lo que te da a la izquierda tiene que ser igual a lo que te dé a la derecha. Vamos a ver. Esta es la multiplicación de ellos dos por el coseno de 45. Ok. Calculé mal. 5293,47 por 2740,1 por coseno de 45
10.256.000. Eso está en negativo porque está restando. Ahora yo voy a tener lo siguiente. 5.293,47 al cuadrado más 2.740,10 al cuadrado menos esta respuesta. Me da 25.272. Y si yo le saco a esto la raíz cuadrada, parece que no me va a dar. Vamos a ver. 3.000. Lo que pasa es que son números demasiado grandes. Esto no ayuda. Hay que estar pendiente de la calculadora. Explotó la calculadora. 3.875,09 al cuadrado. Suma al cuadrado los otros dos. Menos el doble producto de ellos, pero pues no un ángulo que forma. Está bien. Ah, me faltó el 2 multiplicando. Ya, eso fue lo que pasó. Me faltó el 2 multiplicando aquí. Esto es multiplicado por 2. Todo esto se multiplica por 2. Ok, voy aquí otra vez. 2 por 2 por 5.293,47 por 2.740,1 por el coseno de 45. ¡Pum! Esto está negativo. Ahora, 5.293,47 al cuadrado más 2.740,1 al cuadrado menos esta primera respuesta. Me da 15.016. Y ahora sí debe ser. La raíz cuadrada de esto me da 3.875,09. Ahí aproximado. ¿Ya? Es decir, que ahí lo hice para el primer lado, para este lado que está arriba. ¿Ya? Ahí está verificado. ¿Qué te recomiendo yo, Joana? Tratar de plantearlo, ojalá con un triángulo más pequeño, con cualquier otro triángulo más pequeño. Lo que pasa es que yo te voy a dar un triángulo pequeño para que tú lo verifiques. Un triángulo que sea más fácil, porque este triángulo está muy fastidioso. Se puso diabólico el triángulo. ¿Perdón? Se puso diabólico. Sí, vale. Este triángulo está muy difícil para ponerse a plantear esta fórmula. El triángulo está muy fastidioso. Profe, está con la ley del coseno, ya cuando empezaste a escribir yo ya estaba Sí, vale. Mira, yo te voy a dar un triángulo fácil para que tú verifiques esto. ¿Ya? Dele. Vamos a suponer que yo tengo el... Vamos a poner, no sé, es que tengo que resolverlo, porque no me lo sé de memoria. Vamos a poner aquí 10, 8 y 2. O ponemos dos, vamos a hacerlo así. 10, 8 y este vale 30. Si este vale 30, entonces sería que al cuadrado es igual 64, pero bueno, pequeño, 5 y 4, 5 y 3. Sería 25 más 9 menos 30 por el coseno de 30. 34 menos 30 por el coseno de 30. Y le saco la raíz cuadrada. 2,83. Ahora, si este lado vale 2,83 aproximado, necesito los otros dos ángulos. Sería, vamos a llamar a este alfa. Sobre 3. 3 por 2,83 sobre seno de 30. No, bebé, seno de 30 sobre esto.
Ok, esto da 3 medios dividido entre esto. 1,5 dividido entre esto. 0,52. Y el shift seno. 31,98. Por lo tanto, el tercer ángulo, vamos a ponerlo aquí en rojo, este ángulo tiene que ser 31,98 más 30 menos 180. 118,02. ¿Ya? Con este triángulo, los ángulos no me quedaron bonitos, pero son números más bajitos y tú puedes aproximarlo más, ¿ok? O sea, hacerlo con más calmita. Yo voy a borrarte esto para que tú trabajes nada más con el triángulo. Dale, profe. Ahí puedes explicar esta ley del coseno. Dale, Ahora, profe. Joana, ajá, te agendé la clase el miércoles a las 9:30. Si llegas más temprano o si crees vas a llegar más temprano, Te mando el me mensaje. avisas para esperarte a las 9, ¿ok? Espero poder hacerte llegar antes la guía, movimiento ondulatorio, la guía está, ¿ah? Ya yo te la Ya mandé, está. pero Perfecto. por ahí, el profe lo que nos pone en el cuaderno es qué es lo que se va a preguntar en la prueba. Por eso yo te mandé eso, esos pantallazos. Ya. ¿Mm? Ya, perfecto, perfecto, Joana. Así que nada, ahí quedamos en contacto. Nos vemos el miércoles a las 9:30 o a las 9. Dale, profe, ¿Ya? gracias por todo, de Que tengas verdad. una feliz tarde. No, aquí Dele. estamos a la orden, Joana. Que tengas una feliz tarde. Un abrazo. Chao, profe. Chao. Igualmente. Ajá.